Buenas, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, ¿Qué, ingeniero. qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a desarrollar el tema 10 que trata sobre instalaciones de aire comprimido, ¿sí? Este tema es un tema muy importante porque las instalaciones de aire comprimido, que quizás sean las instalaciones más difundidas en la industria, más incluso que las instalaciones de vapor. La mayoría de las industrias necesitan de aire comprimido para su funcionamiento, ¿sí? Eh, el aire comprimido obviamente se obtiene de un compresor, ya vamos a ver una instalación tipo de aire comprimido. Tiene algunas ventajas. Algunas de estas ventajas que podemos ver acá en el apunte es que el aire comprimido, digamos, es el fluido con el que trabajamos, se obtiene del ambiente, es aire, ¿sí? El aire no posee ninguna propiedad explosiva, lo cual lo hace seguro en cuanto a su funcionamiento. Al ser un gas, el aire comprimido no produce golpes de arietes, a diferencia de equipos que trabajan con fluidos en estado líquido, ¿sí? Ustedes saben cuál es el golpe de ariete. Por ejemplo, cuando se cierra una válvula o para una bomba de golpe, toda la columna de líquido que venía con energía cinética se tiene que frenar de golpe en esa válvula o en esa bomba que ha parado, ¿sí? Entonces, eso produce un choque de de la columna de fluido, de líquido que venía con energía cinética, que se disipa en forma de un aumento de presión, digamos, en la instalación. Eso se llama golpe de ariete. Estos golpes suelen ser muy importantes en instalaciones que trabajan con líquidos, ¿sí? Pero acá en el caso del aire comprimido, como el aire tiene una baja densidad, un bajo peso específico, eh, los efectos de golpe de ariete son mínimos, ¿sí? Otra ventaja es que los cambios de temperatura, digamos, no lo afectan significativamente al circuito, ¿sí? O sea, no, salvo que tenga mucha humedad adentro, no se debería congelar, digamos, el aire no se congela, lo que se congela es la humedad del aire que, que contiene y que en definitiva ya vamos a ver cómo tenemos que drenar de nuestro circuito de aire comprimido, ¿sí? Y es energía limpia, o sea que si nosotros venteamos aire comprimido no estamos ensuciando el ambiente, ¿sí? Porque lo estamos tomando del mismo ambiente con la diferencia de que lo comprimimos para usarlo en una instalación, ¿sí? En cuanto a las desventajas del aire comprimido, ahí yo puse las pérdidas de carga que son considerables en instalaciones que son muy largas. Las pérdidas de carga, ustedes ya saben, se deben a las caídas de presiones que se producen a lo largo de los circuitos debido al rozamiento entre las partículas del mismo fluido y entre el fluido y las paredes de los tubos que la guían, que la conducen, ¿sí? Eso ocasiona pérdidas de carga que son caídas de presión, ¿sí? Por rozamiento. Bueno, otra desventaja que es una desventaja entre comillas, es que, digamos, normalmente una instalación de aire comprimido trabaja, una instalación de aire comprimido industrial, trabaja alrededor de los 7 bar de presión, ¿sí? eh, Esa no es una presión muy elevada. Por lo tanto, digamos, en comparación con circuitos hidráulicos, que se pueden encontrar presiones muchísimo más grandes que estos 7 bar que yo los nombro, eh, digamos que no permite generar el aire comprimido grandes fuerzas. Pero le digo esto que lo tomen entre comillas porque con 7 bar de presión de trabajo, yo puedo generar en equipos hidráulicos fuerzas bastante considerables, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo
no sé, una pistola neumática, puedo generar con esa presión de trabajo un torque bastante importante y suficiente como para, para trabajar, digamos, correctamente en la aplicación para la cual la necesite, ¿sí? Obviamente, si la comparamos con circuitos hidráulicos, donde las presiones pueden llegar a ser de varios cientos, incluso miles de bares, sí, en comparación con un circuito hidráulico, las fuerzas que podemos ejercer con los circuitos neumáticos son menores, ¿sí? Y otra desventaja también es que son generalmente circuitos ruidosos cuando se produce alguna descarga hacia la atmósfera, ¿sí? Porque toda la presión acumulada, que es energía de presión, se disipa y producen ruidos, bueno, ruidos considerables, ¿sí? Pero bueno, la idea no es estar venteando aire comprimido a la atmósfera, ¿sí? Sino utilizarlos para distintas aplicaciones, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora nosotros es una instalación tipo de aire comprimido. Esto básicamente es lo que nosotros le pedimos en los exámenes, que nos dibujen o que nos expliquen cómo está compuesta una instalación tipo de aire comprimido, ¿sí? En el primer dibujo nosotros vamos a encontrar el esquema de la instalación y en el cuadro siguiente vamos a encontrar qué significa cada una de las siglas que describe a cada componente de la instalación, ¿sí? Pero básicamente una instalación de aire comprimido, obviamente, está compuesta por un compresor de aire, ¿sí? Lo que está dentro de la línea roja, que denominamos de la línea roja de puntos esta grande, del rectángulo este grande, que denominamos área 100, sala de compresores, es justamente esto, sería el recinto en donde nosotros alojamos nuestro sistema de compresión, o sea, nuestro compresor con los distintos componentes que constituyen una, una sala de compresores, ¿sí? Después sale una línea principal que va a ir a la distribución del aire comprimido, ¿sí? Pero el área 100, esta que yo les dibujé, que le podría haber puesto cualquier nombre, básicamente son los componentes que se encuentran dentro de la sala de compresores, ¿sí? Veamos cómo trabaja una sala de compresores, ¿sí? Lo primero que tiene, antes de entrar el fluido, o sea, el aire, a mi compresor, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es un filtro. FC significa filtro del compresor. Lo van a encontrar acá en la designación, ¿sí? Y se llama CIEM, ¿por qué? Porque pertenece al área que yo he denominado 100, digamos, que sería la sala de compresores. Le podría haber puesto área 1, ¿sí? Entonces, mi filtro se llamaría FC1. Esto es, digamos, una forma de designarlo un poco arbitraria, ¿sí? Pero básicamente, antes de que ingrese el fluido a mí, el fluido que sería el aire, a mi compresor, tengo que filtrarlo. Filtrarlo significa retener las partículas, las impurezas más grandes que pueda tener el aire, porque cuando ingresan esas impurezas a nuestro compresor, producen un desgaste, una erosión mecánica que nos acorta la vida del compresor, ¿sí? Entonces, el aire una vez filtrado es absorbido digamos, es succionado, mejor dicho, por el compresor, el cual eleva su presión, ¿sí? Al elevar la presión del aire, debido a las irreversibilidades de esta compresión, se genera calor, ¿sí? Ese calor muchas veces conviene eliminarlo de nuestro fluido
comprimido, que en este caso es aire. Por eso luego de que se comprimió de una atmósfera o de un bar, digamos, de presión atmosférica a 7 bar, que es la presión de trabajo de mi compresor, se elevó la temperatura. Entonces el aire puede pasar por lo que se llama un post-enfriador, ¿sí? Un post-enfriador básicamente es un sistema de refrigeración que lo que hace es disminuir la temperatura del aire y por lo tanto disminuye el aire su volumen específico, ¿sí? De esta manera ocupa menos espacio cuando lo vayamos a almacenar en un tanque de almacenaje que ya vamos a ver a continuación en el esquema, ¿sí? Entonces, PE sería un post-enfriador, ¿sí? Básicamente es un enfriador de aire que, por ejemplo, se podría usar un enfriador del tipo refrigerativo, ¿sí? Como si fuera un aire acondicionado, pero que en lugar de enfriar aire ambiente, enfría aire comprimido, ¿sí? Ya vamos a ver que ese enfriamiento produce dos efectos. Por un lado, disminuye el volumen específico del aire y por otro lado puede condensar humedad, ¿sí? Al enfriar nuestro aire, nosotros hacemos que el mismo se sature. Ya al comprimirlo, lo que hacemos es que las partículas de vapor que estaban contenidas en el aire atmosférico debido al aumento de la presión, las partículas de vapor, las partículas de líquido, digamos, se acerquen mucho más unas a otras. Eso hace que, debido a la compresión, nuestro aire se pueda saturar de humedad. Y si nosotros lo enfriamos, más aún se puede saturar. Y esa humedad no es buena que permanezca dentro de nuestras líneas de aire comprimido, ¿sí? Por distintas circunstancias. Pueden provocar corrosión interna, puede llegar a algún consumidor al que los afecte, digamos, lo afecte la humedad en cuanto a su funcionamiento y a su durabilidad. Entonces, lo más conveniente es sacar el agua que se produjo por la compresión y por el enfriamiento luego de la compresión en el post-enfriador, ¿sí? Básicamente el enfriamiento lo hacemos por esas dos razones, para eliminar la humedad y para disminuir el volumen específico del aire comprimido. Entonces, el aire comprimido, luego que es enfriado en el post-enfriador, pasa a un separador centrífugo, ¿sí? Este es un ejemplo de una instalación típica de aire comprimido. El separador centrífugo lo que hace justamente, como su nombre lo indica, hace que nuestro fluido, en este caso nuestro aire comprimido, gire, ¿sí? Generando por diferencia de densidad, las gotitas precipitan y se van al fondo de nuestro separador centrífugo, en donde nosotros vamos a tener una válvula de drenaje automático, ¿sí? Esta válvula de drenaje automático, cuando se llena de aire comprimido, cuando se llena de humedad que hemos extraído del aire comprimido, abre y permite el drenaje de esa humedad fuera de nuestro sistema. Entonces nos estamos asegurando de que no va a haber agua dentro de nuestras líneas de aire comprimido y que tampoco va a llegar agua a nuestros consumidores, ¿sí? Bueno, luego digamos, de que el aire pasa por este separador de líquido y es extraído del sistema por las válvulas de drenaje o las válvulas de drenaje automático, VA, el aire continúa hacia un depósito, ¿sí? Un depósito o tanque de almacenamiento al cual nosotros le vamos a llamar B100, ¿sí? Nuestro depósito o tanque de almacenamiento cumple diversas funciones.
que después la vamos a ver un poquito más adelante. Pero básicamente una de las funciones principales que cumple es la de acumular aire comprimido. De manera que si nosotros necesitamos, por ejemplo, una mayor cantidad de aire en forma rápida, tenemos una reserva de aire comprimido en nuestro depósito que podemos utilizar para cubrir esa mayor demanda, ¿sí? Entonces, el aire comprimido se almacena en este depósito. Este depósito, obviamente, generalmente son tubos cilíndricos, ¿sí? Que ofrecen también una gran superficie de disipación de calor al exterior, lo que puede ocasionar que en mi sistema, o sea, en mi depósito, por esta disipación de calor, se enfríe el aire y se condense más humedad todavía, ¿sí? Entonces, generalmente a los depósitos también le colocamos una válvula automática para drenar la humedad del mismo. Es muy importante drenar, digamos, la humedad de los depósitos de aire comprimido, porque básicamente lo que buscamos es evitar el proceso de corrosión en este tipo de elementos que trabajan a presión. Sería, digamos, catastrófico que debido a la corrosión disminuya el espesor de las paredes de nuestro tanque y nuestro tanque colapse, ¿sí? Porque ustedes saben que los fluidos como los gases, en este caso aire, acumulan mucha energía en forma de presión. Cuando esa energía se libera, debido a la expansión, se genera una gran destrucción debido a la expansión súbita, al descomprimirse, se genera una gran disipación de energía, ¿sí? Que estaba originalmente almacenada en forma de presión. Y eso puede ocasionar daños muy importantes alrededor de, en este caso sería del depósito de aire comprimido, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que drenar nuestras instalaciones de aire comprimido para evitar el tema de la corrosión. Fíjense que nuestro depósito de aire comprimido en la parte superior tiene lo que se llama una PSB 100, ¿sí? PSB sería como una válvula de seguridad por sobrepresión, ¿sí? O sea, básicamente esta válvula de seguridad por sobrepresión que la tienen todos los tanques de aire comprimido, lo que hace es que la misma está regulada a una determinada presión de apertura, que generalmente es una presión un 10% mayor que la presión de trabajo de nuestro sistema, ¿sí? Perdón, de hecho un 10% generalmente un 50% cuando se lo diseña el tanque, ¿sí? O sea que cuando nosotros diseñamos las paredes del tanque, el mismo está calculado para que soporte una presión de un 50% mayor a la presión normal de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si nuestra presión normal de trabajo fueran 10 bares, nosotros vamos a diseñar nuestro tanque para que trabaje como si trabajara a 15 bares, ¿sí? Y la válvula va a estar seteada entre la presión de trabajo real y la presión de diseño de nuestro tanque. Esta válvula, cuando detecta una presión por arriba de la presión de trabajo,
supongamos que la presión de trabajo sea de unos 7 bar, cuando detecta que ha llegado, por ejemplo, a unos 8, 9 bar, esta válvula abre y produce el alivio de, el aire contenido dentro de nuestro depósito. Esto se hace para proteger mecánicamente la integridad del tanque y evitar, digamos, explosiones, ¿sí? Nuestro tanque también va a tener un manómetro, el PI 100, que es un indicador de presión, ¿sí? En donde nosotros vamos a poder ver la presión en el tanque y la presión que estamos mandando a la línea principal, ¿sí? Es muy importante el tema de la ventilación de nuestra sala de compresores. ¿Por qué? Porque al comprimir nosotros generamos calor. Al generar calor, aumenta la temperatura dentro del recinto y eso puede ocasionar que nuestros equipos trabajen a mayor temperatura, lo cual no es conveniente, sobre todo desde el punto de vista de la lubricación, ¿sí? A mayor temperatura disminuye la viscosidad de los lubricantes, de los aceites lubricantes, y esto eh, puede traer problemas a las partes móviles que son lubricadas con el aceite, cuando aumenta mucho la temperatura dentro de nuestra sala de compresores. O sea que es muy importante el tema de la ventilación forzada, es decir, de extraer el calor que se genera dentro de la sala de compresores debido al proceso de compresión, ¿sí? Bueno, de nuestra sala de compresores nosotros salimos a los diferentes sectores de nuestra planta a través de una línea principal, ¿sí? Esta línea principal se puede derivar en líneas secundarias, digamos, en el número que nosotros necesitemos de líneas secundarias, de acuerdo a la cantidad de consumidores de aire comprimido que tengamos, ¿sí? Cada línea secundaria o cada derivación básicamente tiene una válvula de bloqueo y un consumidor, ¿sí? Este consumidor puede ser lo que nosotros nos imaginemos, desde un motor neumático a un actuador de una válvula que hace que la válvula abre o cierre, a una pistola neumática, en fin, distintos elementos que se mueven con aire comprimido. Pero básicamente nosotros siempre vamos a tener una válvula de bloqueo, eh, digamos, en la entrada de nuestro consumidor. Y, digamos, dependiendo de la calidad del aire comprimido y de las características del aire comprimido que necesite nuestro consumidor, vamos a tener distintos implementos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que este sea el área 200, ¿sí? El área 200, no sé, es un área que trabaja con pistolas neumáticas, ¿sí? Y las pistolas neumáticas necesitan un aire bien seco para evitar que le llegue humedad y se deterioren, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a colocar, por ejemplo, este es un ejemplo nada más, en nuestra derivación de nuestra área 200 es un SR200, que sería un secador refrigerativo, ¿sí? Que como yo les comenté, sería como una especie de aire acondicionado que enfría en lugar de enfriar, digamos, el aire de un local, enfría el fluido comprimido y eso ocasiona que la humedad contenida en el aire se condense, ¿sí? Y al condensarse la eliminamos a través de las válvulas de drenaje automático, ¿sí? Las B sub A que ya hemos visto, tanto en el secador centrífugo como en el tanque, ¿sí? Entonces, al enfriarlo al aire, nosotros conseguimos que la humedad se condense
y que no llegue a nuestro consumidor, que en este caso hemos citado como ejemplo, por ejemplo, pistolas de aire comprimido, o por ejemplo puede ser el actuador de una válvula, ¿sí? Que necesita que le llegue aire seco, ¿sí? Bueno, entonces un secador refrigerativo es un elemento que se utiliza en una instalación de aire comprimido que mediante un proceso de enfriamiento lo que hace es condensar el agua contenida en nuestro aire y podemos sacar esta agua mediante una válvula de drenaje automático, ¿sí? La sacamos de nuestro sistema. Al lado tenemos otro ejemplo. Estos son ejemplos, ¿sí? Estos son ejemplos que se pueden dar en la vida real de una instalación de aire comprimido. O sea, tenemos nuestra válvula, por algún motivo necesitamos un aire sumamente filtrado. O sea que si el aire comprimido arrastró alguna impureza que puede haber quedado dentro de nuestra instalación, primero va a pasar por un filtro, ¿sí? El FL300. 300 porque es el área 300, ¿sí? El llamado área 300 al área esta que, no sé, por ejemplo, puede estar constituida por consumidores como, ¿qué les diría? Motores neumáticos, ¿sí? Los motores neumáticos se alojan en el área 300, ¿sí? Que puede ser un galpón, puede ser una sala, que está llena de motores neumáticos que mueven algo dentro de un proceso industrial, ¿sí? Esos motores neumáticos necesitan aire muy limpio. Entonces yo lo que hago es colocar un filtro adicional al filtro del compresor para que atrape cualquier partícula que ha dejado pasar o el filtro de compresor o se ha desprendido de mi instalación de aire comprimido, ¿sí? Ese motor neumático, por ejemplo, necesita para trabajar una presión de aire comprimido estable, ¿sí? Entonces, va a pasar, por ejemplo, por un regulador de presión, que es el RP. Ese regulador de presión mantiene la presión dentro de un valor de seteo que nosotros le podemos indicar, ¿sí? Por ejemplo, digamos que nuestra presión normal de trabajo sea 5 bar y que nosotros necesitamos para nuestro motor neumático una presión constante de 6 bar. Bueno, el regulador de presión se va a encargar de mantener esa presión de alimentación constante a 6 bar a nuestro motor neumático, ¿sí? Y además, nuestro motor neumático, como tiene partes móviles, esas partes móviles se tienen que lubricar. Y para lubricar necesitamos aceite. Entonces, podemos contar con un sistema de lubricación de aire comprimido, el LU300, ¿sí? Que lo que hace es inyectar una pequeña niebla de aceite a nuestro aire y esa niebla de aceite ingresa con el aire y lubrica las partes móviles de nuestro motor neumático. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente lo que yo les quería mostrar con esta instalación tipo de aire comprimido son los diferentes componentes que podemos encontrar en una instalación de este tipo, ¿sí? Los componentes son muy variados, pero, por ejemplo, si le preguntamos en el examen final, dibujame una instalación de aire comprimido, bueno, ustedes explicarán lo que yo recién les acabo de explicar, comenzando por el filtro, siguiendo por el compresor, un postenfriador, un separador, un tanque de almacenaje, línea principal y derivaciones con los elementos que acondicionan el aire de acuerdo al requerimiento de cada consumidor, ¿sí? Básicamente lo que queremos es que tengan idea de cuáles son los componentes que constituyen una instalación de aire comprimido,
¿sí? Bueno, entonces acá ustedes van a encontrar la representación de la instalación y en el cuadro siguiente van a encontrar lo que significa cada una de las siglas de cada componente que constituye la instalación, ¿sí? Bueno, vamos a hablar rápidamente sobre los componentes, ¿sí? Bueno, ya hemos dicho que tenemos, dentro de una instalación podemos tener filtros. El propósito del filtro es captar algún tipo de impureza que está contenida en el fluido con el cual nosotros estamos trabajando, que en este caso es aire comprimido, ¿sí? Estas impurezas pueden ser agua, puede ser aceite, puede ser polvo, pueden ser partículas sólidas, pueden ser olores, pueden ser sabores, porque no nos olvidemos que el aire comprimido se utiliza para la más variada, tiene las más variadas aplicaciones dentro de la industria. Cuando le digo que hasta tenemos que eliminar sabores del aire comprimido, es cuando ese aire lo utilizamos, por ejemplo, en la industria alimenticia, ¿sí? Existen elementos que, digamos, a través del cual, digamos, pasa el aire comprimido, que incluso hasta pueden retener algún tipo de contaminante específico. Por ejemplo, sería catastrófico que en nuestra industria alimenticia llegara aceite a través del aire comprimido a los alimentos, ¿sí? Obviamente olores y sabores también, ¿sí? El aire comprimido también se utiliza para la industria farmacéutica, ¿sí? Entonces, obviamente dependiendo de la aplicación van a ser más exigentes nuestras especificaciones de calidad del aire comprimido. Pero básicamente un filtro lo que sirve es para retener algún tipo de contaminante que está contenido en el fluido, que en este caso es el aire comprimido, ¿sí? El filtro puede ser de partículas sólidas, de diferente micronaje, o sea, de diferente tamaño. A medida que disminuye el micronaje, significa que atrapa el filtro partículas mucho más pequeñas, ¿sí? Después tenemos los filtros coalescentes, ¿sí? Que el filtro coalescente básicamente lo que hace es separar líquidos, emulsiones, neblinas que estén contenidas en nuestro aire comprimido, ¿sí? O sea, está lleno el filtro coalescente, es como un cartucho que está lleno de un material que imagínense ustedes que fuese eh, como una especie de viruta de acero, ¿sí? Pero puede ser no de acero, puede ser de otro material, puede ser plástica. Pero ustedes imagínense, digamos, que el aire pasa a través de esas virutas que constituyen como una especie de laberinto. O sea, que esas virutas lo hacen cambiar de dirección al aire a medida que pasa a través del cartucho o del filtro coalescente. Esos cambios de direcciones lo que hacen es que las partículas más pesadas, como pueden ser los líquidos que están contenidos en nuestro aire, se adhieran a esa especie de viruta, esa especie de camino laberíntico y decanten, ¿sí? Entonces nosotros estamos separando de esa manera cualquier líquido que puede estar contenido en nuestro aire comprimido, ¿sí? Los filtros de carbón activado, ¿sí? Son filtros que sirven para, yo le he puesto acá filtro de vapores, son filtros que sirven para remover olores y sabores, digamos.
el carbón es, digamos, es una sustancia porosa que cuando pasa el fluido, el aire comprimido, en este caso a través de esa sustancia porosa, los poros se encargan de retener los olores y los sabores que pueda contener el aire comprimido, ¿sí? Entonces, básicamente, acá hemos descrito 3 tipos de filtro, en donde quizás el que ustedes más conozcan sea el filtro de partículas, ¿sí? Pero yo les quería hablar sobre otros filtros más para que tengan idea que no son, las partículas no es solo lo único que se filtra en una instalación industrial, ¿sí? Bueno, después la bolilla sigue hablando sobre compresores. No nos vamos a detener demasiado en este tema, porque ustedes ya... ¿Hola? Porque ustedes ya han visto compresores en, bueno, en la primera parte de la materia, ¿sí? Pero, bueno, vamos a nombrar algunos compresores. Sabemos que hay dos formas de comprimir algún fluido gaseoso, ¿sí? Eh, una de las fórmulas es mediante compresores de desplazamiento positivo y otra forma es mediante compresores dinámicos, ¿sí? Los compresores de desplazamiento positivo trabajan por encapsulamiento, o sea, lo que hacen es van reduciendo el espacio en el que se encuentra el fluido que yo quiero comprimir. Y eso ocasiona que vaya aumentando la presión, en este caso del aire, ¿sí? Y los compresores dinámicos son aquellos, son básicamente ventiladores, que nosotros ya hemos visto, que lo usamos también en calderas, que los ventiladores, digamos, pueden ser del tipo radial, cuando el fluido que estamos comprimiendo sale en forma perpendicular al eje de accionamiento del ventilador, o puede ser axial, cuando el fluido comprimido eh, la dirección es paralela al eje de nuestro compresor, ¿sí? Y bueno, y dentro de los compresores de desplazamiento positivo, el más común de todos, o el más conocido de todos, es el compresor alternativo a pistón. En realidad, en la industria se utilizan muchos tipos de compresores. Yo le digo por ahí el más conocido porque quizás sea con el que más estamos familiarizados, ¿sí? Un compresor alternativo a pistón. Pero existen muchos tipos de compresores que, digamos, que se los selecciona en función básicamente de las presiones que queremos alcanzar y de los volúmenes de aire comprimido que queremos producir, ¿sí? Pero bueno, básicamente ustedes ya saben que un compresor alternativo a pistón está constituido por un sistema biela-manivela que mediante un movimiento rotativo, que es, digamos, que es infligido por un motor de accionamiento, produce un movimiento alternativo en el pistón, ¿sí? Que se mueve dentro de un cilindro, y ese movimiento alternativo hace que nuestro pistón succione aire, lo comprima y lo mande, por ejemplo, al depósito de aire comprimido o a otra etapa de compresión, ¿sí? Esta compresión generalmente está refrigerada, ¿sí? Lo que ustedes ven acá, estas aletitas en las paredes de mi compresor, ¿sí? Del cilindro de mi compresor, hacen que aumente la superficie de disipación de calor, ¿sí? Del cilindro.
Esto ocasiona que la compresión, parte del calor que se produce, sea disipado al ambiente, ¿sí? Es importante refrigerar la compresión y ya vamos a ver por qué. Porque, digamos, de esta manera, refrigerando la compresión, necesitamos menos trabajo para producir un mismo efecto, es decir, para comprimir una misma cantidad de aire, ¿sí? La compresión puede ser refrigerada o bien, en este caso, por ejemplo, en esta figura, tenemos dos etapas de compresión. La primera etapa de compresión, que comprime una presión menor, eh, comprime, y antes de enviar el aire comprimido a la segunda etapa, pasa por lo que se llama un refrigerador intermedio, que se encuentra entre una y otra etapa. Eso hace que baje la temperatura de nuestro aire comprimido, de manera de que el fluido no ingrese a la segunda etapa tan caliente, ¿sí? Lo que buscamos básicamente que enfriar el aire comprimido hasta que el pistón comience a comprimir en la segunda etapa más o menos a la misma temperatura que comenzó a comprimir en la primera etapa. Y eso lo logramos mediante una refrigeración intermedia. Una vez que la segunda etapa comprime, esto va a consumo, ¿sí? Básicamente, y ahora lo vamos a ver, comprimir en más de una etapa se lo utiliza cuando tenemos elevadas relaciones de compresión, o sea, cuando vamos a comprimir, en este caso aire, a elevadas presiones. Vamos a ver que una refrigeración intermedia lo que hace es ocasiona un menor consumo de energía para obtener el mismo efecto de compresión que si no la tuviera esta refrigeración intermedia. O sea que tanto la refrigeración de la compresión, ¿sí?, mediante las aletas que aumentan la superficie de disipación de calor en los cilindros, como la refrigeración intermedia, lo que tienden es mejorar la eficiencia de la compresión. ¿Qué significa eso? Consumir menos energía para lograr un mismo efecto y a su vez obtener un aire comprimido a una temperatura final menor que si la tuviéramos sin refrigeración. ¿Sí? Entonces recuerden, dos tipos de refrigeración. Una que refrigera la compresión y otra que refrigera entre dos etapas. ¿Sí? Bueno, y acá hay distintos tipos de compresores. Ustedes pueden leer tal explicación. Ustedes pueden leer las mismas, digamos, no nos vamos a detener mucho tiempo. Vamos a ir un poquito más a algunos temas que quizás les resulten un poquito más complicados. Esto lo que ven ustedes acá es el corte del separador centrífugo que yo les mostraba recién en la instalación típica de aire comprimido, en donde el aire primero pasaba por un filtro, después pasaba por el compresor, después pasaba por un post-enfriador y desde ese post-enfriador pasaba a un separador centrífugo en donde el aire es obligado a recorrer un camino circular y debido al mayor peso de las partículas de agua, las mismas decantan y son extraídas por el fondo mediante una válvula de drenaje automático, ¿sí? Entonces acá ustedes van a poder ver el corte de un separador centrífugo de aire comprimido, ¿sí? Algo importante, acá yo les había nombrado algunas funciones del tanque de almacenamiento, ¿sí? Obviamente la primera función es almacenaje del aire comprimido, actúa como un pulmón de reserva, ¿sí? Pero también permite el asentamiento de partículas y humedad,
¿sí? Actúa como pulmón de reserva para el caso de un aumento repentino en el consumo, ¿sí? Y el tanque, el depósito de aire comprimido, también lo que hace es atenuar cambios de presiones que puede mandar nuestro compresor. O sea, por ejemplo, si nosotros estamos almacenando aire que proviene de un compresor alternativo, ese compresor alternativo, por el movimiento del pistón, manda un flujo con pulsaciones de presión, ¿sí? Si nosotros mandásemos a esas pulsaciones de presión a nuestra línea de aire comprimido, tendríamos que colocar un regulador de presión en cada consumidor. En cambio, si esos pulsos de presión lo mandamos a un depósito, el depósito actúa como una especie de amortiguador, atenuando esas oscilaciones de presión, y sale el aire comprimido de mi depósito con una presión constante, estable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense que nuestro pulmón de aire comprimido o nuestro depósito, tanque de almacenamiento, como lo quieran llamar, cumple varias funciones. La válvula de seguridad por sobrepresión, ya la hemos visto, se utiliza por seguridad en caso de que la presión supere un valor predeterminado, ¿sí? Que puede ser la presión de diseño del tanque, ¿sí? Nosotros hemos dicho recién, por ejemplo, que nosotros calculamos nuestro tanque para que trabaje, o sea, para que resista un esfuerzo, por ejemplo, un 50% mayor que nuestra presión normal de trabajo, ¿sí? O sea que si nuestra presión, le había puesto el ejemplo, normal de trabajo era de 10 kilos, nuestro depósito lo dimensionábamos para que trabaje con 15 kilos, un 50% más, ¿sí? Y la presión a la cual seteamos nuestra válvula de seguridad generalmente es un poquito menor a la presión de diseño de ese tanque. O sea, es un poquito menor que los 15 bares para los cuales nosotros hemos diseñado el tanque de aire comprimido, ¿sí? Supongamos unos 13, unos 14 bares, ya se accionan las válvulas de seguridad por sobrepresión. Las válvulas de drenaje, ya hemos hablado, sirven para eliminar en forma automática el agua que se condensa dentro de nuestras instalaciones de aire comprimido. Se condensa fundamentalmente por dos fenómenos. Uno, el de compresión, que hace que las partículas de vapor se acerquen más una a otra, aumenten su tamaño y decanten. Y debido al enfriamiento que nosotros le hacemos al aire comprimido en forma, lo hacemos justamente para que el aire se sature de humedad con esa baja de temperatura, el agua se condense y la podemos extraer de nuestro sistema mediante las válvulas de drenaje automático, ¿sí? Acá ustedes van a ver una válvula de drenaje automático que es un tipo flotante también, digamos. Entonces cuando llega agua a nuestra válvula, esta está, por ejemplo, ubicada abajo de nuestro depósito de aire comprimido o abajo de nuestro separador centrífugo, ¿sí? O abajo de nuestro enfriador refrigerativo. Cuando llega agua, producto de la condensación del vapor contenido en el aire, esta válvula de drenaje se llena, el flotante se eleva y permite la salida de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestro
el drenaje de nuestra humedad de la instalación, ¿sí? Bueno, esto es, obviamente, el aire comprimido es conducido a los diferentes consumidores mediante cañerías, ¿sí? Bueno, acá tenemos un esquema de lo que sería una cañería de una instalación de aire comprimido, en donde, bueno, acá vemos que la cañería tiene una pequeña pendiente, digamos, de un 2%. ¿Para qué? Para que el aire, perdón, para que el agua drene hacia los puntos de extracción del líquido, ¿sí? O sea, esa pequeña pendiente hace que el líquido que se condensa dentro de mi instalación fluya hasta los puntos en donde nosotros podemos drenarlo, ¿sí? Fíjense, este cuello de cisne es 2, ¿sí? Se llama cuello de cisne, este cambio de dirección acá con un par de codos, en donde desde el punto 3 viene el aire del compresor. Ese cambio de dirección hace que la humedad precipite, ¿sí?, a nuestra cañería, que tiene una pendiente, y va a llegar hacia el punto 4, en donde se va a acumular el condensado, ¿sí? Donde se va a acumular el condensado, o sea, el líquido, y el aire va a ir a consumo a través del punto 5, ¿sí? En donde se acumula el condensado, yo coloco un purgador de condensado, ¿sí?, que es la válvula que hemos visto recién, que lo que hace es eliminar el líquido de la instalación, y esto va a una tubería colectora de condensado, ¿sí? Y esto lo llevamos a algún punto en donde no moleste la descarga, ¿sí? Esta descarga de condensado la llevamos a algún punto en donde podamos, alguna rejilla, algún drenaje, a donde podamos eliminar ese condensado que se ha generado dentro de nuestra instalación de aire comprimido, ¿sí? Bueno, entonces básicamente lo que ustedes están viendo acá es un típico, digamos, de tuberías de aire comprimido, ¿sí? Bueno, los secadores, ya hemos visto que la función que tienen es eliminar la humedad de nuestro sistema de aire comprimido, ¿sí? Bueno, dentro de los secadores tenemos los secadores refrigerados, que básicamente están constituidos por un sistema de refrigeración que enfría el aire comprimido y hace que el mismo se sature, y la humedad que contiene decante en forma de gotas de agua, ¿sí? Y luego son eliminadas de nuestros secadores refrigerativos mediante una válvula de purgado automático, ¿sí? Y después tenemos los denominados secadores regenerativos, ¿sí? Que básicamente lo que utilizan son materiales desecantes, ¿sí? Los materiales desecantes son materiales porosos, que cuando el aire pasa a través de ellos, esos poros retienen la humedad, ¿sí? No sé si ustedes vieron, seguramente vieron en algún momento, que los equipos electrónicos vienen embalados adentro con unas bolsitas,
esas bolsitas contienen en su interior este material desecante, que generalmente es sílica gel, ¿sí? Que es un material poroso que lo que hace es absorber la humedad de dentro del embalaje y proteger a nuestro dispositivo electrónico de la humedad, ¿sí? Esas bolsitas que ven ustedes adentro del embalaje son las que contienen este material poroso que atrapa la humedad y mantiene bajo el nivel de humedad, en este caso del aire comprimido. Y también se lo utiliza, por ejemplo, para el embalaje de equipos electrónicos, ¿sí? Bueno, ya hemos visto otros, digamos, otros componentes de nuestras instalaciones, como ser los reguladores de presión, los lubricadores. Todos estos son dispositivos que podemos encontrar, digamos, dentro de una instalación de aire comprimido, ¿sí? Ahora lo que quiero que veamos, quedan un par de temitas importantes, es lo que nosotros hemos hablado recién de compresión en etapas, ¿sí? Nosotros recién hemos visto uno de los compresores alternativos a pistón, ¿sí? En donde hemos visto que un pistón que es accionado por un sistema biela-manivela, lo que hace es tomar aire del ambiente, ¿sí? Y comprimirlo y enviarlo a un depósito o a una segunda etapa de compresión, ¿sí? Si nosotros representamos ese fenómeno de compresión en un diagrama PV de aire, ¿sí? Vamos a ver lo que es comprimir en una etapa y lo que es comprimir en dos etapas, ¿sí? Veamos lo que es comprimir primero en una etapa, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos acá abajo, ustedes ven, el pistón de mi compresor alternativo, se encuentra en el punto muerto superior, ¿sí? O sea, el pistón alcanzó la parte más alta de su recorrido, ¿sí? En ese momento, nuestro, nuestro aire, ¿sí? Ocupa un volumen B01 y se encuentra a la presión de trabajo de nuestro compresor, o sea, a la presión a la cual nuestro compresor entrega el aire comprimido, que sería la presión P2, ¿sí? Y el volumen que ocupa es el volumen B01, ¿sí? El volumen B01 va, en realidad sería, sí, el volumen B02 que aparece acá es el volumen que ocupa, digamos, nuestro aire comprimido cuando el pistón está en el punto muerto superior, ¿sí? O sea, en las condiciones del pistón acá, ¿sí? Nuestro aire se encuentra a la presión P2 y ocupa el volumen B02, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el pistón? Comienza su carrera descendente, ¿sí? O sea, cierra la válvula de admisión, cierra la válvula de escape, están cerradas ambas válvulas y comienza, está abierta la válvula de admisión y cerrada la válvula de escape y comienza su carrera de admisión, que significa succiona aire del ambiente, ¿sí? O sea que la presión disminuye desde el punto 1' hasta el punto 2, ¿sí? Como vemos ahí,
el volumen dentro del cilindro aumenta porque el pistón está bajando, la presión disminuye y ingresa aire dentro de mi cilindro, ¿sí? En la posición 2 del pistón, ya digamos, cierra la válvula de admisión porque yo he alcanzado la presión atmosférica, la presión P sub 0, la presión atmosférica dentro del cilindro, entonces cierra la válvula de admisión y el pistón continúa, perdón, en el punto 2 abre la válvula de admisión. Vuelvo a explicar porque me confundí yo acá. En el punto 1, yo tengo el pistón en el punto muerto superior, ¿sí? Y el aire ocupa el volumen B02, ¿sí? Y se encuentra a la presión máxima de descarga de nuestro compresor, ¿sí? En ese momento el pistón comienza su carrera descendente, o sea, lo primero que va a hacer es reexpandir el aire comprimido que había quedado, digamos, en este espacio hasta la presión P sub 0, que sería la presión atmosférica, ¿sí? En P sub 0 abre la válvula de admisión. El pistón continúa su carrera descendente, ¿sí? Hacia el punto muerto inferior y comienza de 2 a 3, comienza a entrar aire dentro de mi cilindro. O sea, mi cilindro se carga con aire nuevo, ¿sí? Cuando el pistón llega al punto 3, ¿sí? Ahí cierra la válvula de admisión y comienza, con la válvula de escape cerrada, comienza la compresión, ¿sí? O sea, vamos por la línea verde esta y continuamos por la línea negra esta hasta alcanzar la presión P sub 2, ¿sí? Esta compresión que nosotros realizamos, lo ideal sería que sea una compresión a temperatura constante, una isoterma, como está marcada con la línea roja, ¿sí? Pero mi compresión no sigue una compresión isotérmica, ¿sí? La compresión isotérmica no es posible de hacer en la práctica, ¿sí? Porque tendría que ser tan bueno nuestro sistema de refrigeración que tendríamos que disipar la misma cantidad de calor que generamos comprimiendo. Y eso no se logra debido a la irreversibilidad de nuestro proceso de compresión. Entonces, cuando comprimimos, en lugar de seguir la línea roja, que sería la de temperatura constante, seguimos la línea verde y luego la línea negra hasta que llegamos hasta la presión P sub 2, con la cual trabaja nuestra etapa de compresión, ¿sí? En este punto, que sería el 4', abre la válvula de escape y el pistón empuja el aire comprimido y lo manda al depósito, ¿sí? Entonces, en ese punto abre la válvula de escape, el pistón manda el aire comprimido al depósito, sigue subiendo hasta que llega al punto muerto superior, es decir, el punto 1', y volvemos a empezar el ciclo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda respecto a lo que acabo de explicar? Que yo me confundí ahí al principio. ¿Hay alguna duda? No, está claro, profe. No, Bueno, ninguno. bueno, entonces en el diagrama PB partimos del punto muerto superior, ¿sí?
con la presión de descarga P sub 2, el pistón empieza a bajar, lo primero que hace es reexpandir el aire que se encontraba alojado, digamos, entre el punto muerto superior y las válvulas. En el punto 2 abre la válvula de admisión de aire, empieza a entrar aire hasta el punto 3, o sea, donde se alcanza el punto muerto inferior. Acá comienza la carrera de compresión, que lo ideal sería que sea una compresión a temperatura constante, o sea, que siga la línea roja de puntos, pero no, es una compresión politrópica, que es una compresión real, digamos. La compresión sigue la línea verde, luego la línea negra, ¿sí? Hasta que alcanza la presión P sub 2 de trabajo de esta etapa, ¿sí? En este punto abre la válvula de escape y comienza el escape a presión constante del aire que pasa al depósito, ¿sí? Y acá comienza nuevamente el ciclo. Bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando las relaciones de compresión son elevadas, o sea, cuando P2 es muy grande, ¿sí? Nos conviene, en lugar de comprimir en una sola etapa, hacerlo en dos etapas, ¿sí? O sea, básicamente lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho recién, pero en lugar de alcanzar la presión P sub 2, la primera etapa de compresión alcanza la presión P sub 1. Y la descarga de la primera etapa manda el aire hacia la segunda etapa de compresión, que sigue el ciclo dibujado acá en celeste, ¿sí? O sea, la primera etapa de compresión es el ciclo en verde, ¿sí? Y la segunda etapa de compresión es el ciclo en celeste, ¿sí? Fíjense que con la refrigeración intermedia que hemos visto recién, hacemos que el inicio de la compresión, tanto en la etapa 1 como en la etapa 2, sea la misma temperatura. Fíjense que están sobre la misma isoterma, ¿sí? El inicio de la compresión de la etapa 1 y el inicio de la compresión de la etapa 2, ¿sí? Eso lo logramos con la refrigeración intermedia, ¿sí? Y fíjense que vamos a alcanzar la presión, con la etapa 2 vamos a alcanzar la presión P sub 2, al igual que en el caso de la compresión en una sola etapa. Pero fíjense que el trabajo consumido por cada etapa es el área encerrada por el ciclo, ¿sí? O sea, el trabajo consumido por la etapa 1 es el área encerrada por el ciclo verde. Y el trabajo consumido por la etapa 2, que recibe el aire de la etapa 1, es el área encerrada por el ciclo azul, ¿sí? Fíjense que, digamos, respecto a una sola etapa, ¿sí? Respecto a una sola etapa, nosotros hemos producido un ahorro de trabajo, que es lo que está rayado acá con negro. O sea, cuando nosotros hemos comprimido hasta la presión P sub 2 en una sola etapa, esta línea verde ha continuado, la compresión politrópica ha continuado hasta la presión P sub 2. En cambio, cuando comprimimos en dos etapas, debido a la refrigeración intermedia, es como que esta línea politrópica se corre hacia la izquierda y comienza la compresión en la segunda etapa a la temperatura de la primera, y llega también hasta la presión P sub 2, pero fíjense que el área total de esto más esto es más chica que si hubiéramos comprimido en una sola etapa, ¿sí? El ahorro es la superficie rayada, ¿sí? Entonces lo que logramos comprimiendo en varias etapas es ahorrar trabajo, ¿sí? O sea, hacemos que nuestra compresión sea más eficiente. Conseguimos el mismo efecto,
¿sí? De llegar a la presión P sub 2. Pero el trabajo, la potencia que tenemos que suministrarle al compresor es menor. Y fíjense otra cosa, al final de la compresión, en una sola etapa, alcanzamos el punto 4', mientras que al final de la compresión, en dos etapas, alcanzamos el punto 4', perdón, y en el otro caso el punto 4,2'. Ahora, ¿qué sucede? Que el punto 4', la temperatura final de compresión, o sea, la isoterma que pasa por 4', es más chica, es de menor temperatura que la isoterma que pasa por el punto 4,2', ¿sí? O sea que al final de la compresión, en etapas, aparte de haber ahorrado trabajo, la temperatura final de nuestro aire comprimido es menor en el caso de la compresión en etapas, ¿sí? Al ser menor, nuestro equipo trabaja a menor temperatura, nuestro compresor trabaja a menor temperatura. Que nuestro compresor trabaje a menor temperatura hace que nuestro aceite lubricante también trabaje a menor temperatura. Entonces el aceite no pierde tanta viscosidad, no se degrada y no corremos el riesgo de que se rompa la película de aceite por temperatura y eso produciría un daño importante en el compresor. O sea que básicamente si comprimimos en etapas, aparte de ahorrarnos trabajo, nuestro equipo trabaja a menor temperatura, nuestro aceite trabaja a menor temperatura y eso hace que evitemos algún riesgo de pérdida de viscosidad excesiva en el lubricante, ¿sí? Entonces, ahí está la ventaja de trabajar a más de una etapa, ¿sí? De comprimir a más de una etapa. En general, esto no es matemático, pero hasta 5 bar de presión se puede comprimir en una etapa. De 10 a 14 bar comprimimos en dos etapas. Entre 5 y 10 podemos analizar de comprimir en una o en dos etapas. Y para valores de presión mayor de 14 bar, vamos a comprimir en 3 etapas. ¿Sí? Ya más de 3 etapas como que se hace poco económica la construcción de nuestros compresores, ¿sí? Pero básicamente cuando las presiones son bajas, comprimimos en una etapa. Cuando las presiones comienzan a subir, empezamos a subir el número de etapas de compresión para ahorrar trabajo y disminuir la temperatura final del aire comprimido. ¿Sí? Bueno. Y bueno, con esto terminamos. Lo que les voy a explicar ahora es la determinación de las fugas de aire comprimido en instalaciones. ¿Sí? O sea, ustedes saben que nuestra instalación de aire comprimido tiene que ser un sistema estanco. ¿Qué significa que sea un sistema estanco? Que no haya pérdida al exterior. Pero muchas veces ocurre que por falta de hermeticidad, digamos, en la unión de piezas que componen nuestro sistema de aire comprimido, esa falta de hermeticidad hace que se produzcan pérdidas de aire comprimido al exterior. ¿Sí? Esas pérdidas, de alguna manera, pueden llegar a ser aceptables cuando no superan, por ejemplo, un 5% de la capacidad de compresión de nuestro compresor. Por ejemplo, si yo les digo que nuestro compresor
tiene una capacidad de comprimir 100 metros cúbicos de aire por minuto hasta 5 metros cúbicos por minuto de fugas, podemos decir que es un valor aceptable dentro de una instalación de aire comprimido. Lo ideal es que las fugas sean cero, ¿sí? Pero al tratarse de un fluido a presión, digamos, que, que no es un fluido nocivo, ¿sí? La construcción de nuestra instalación no es, digamos, tan precisa como si tuviéramos, por ejemplo, una instalación de gas natural en donde no es aceptable ningún tipo de pérdida, ¿sí? Entonces, la construcción de una instalación de aire comprimido se hace con materiales, podría decirse un poco menos nobles, que por ahí dejan o permiten la pérdida de aire comprimido al exterior. Como esa pérdida no constituye un peligro para la integridad física, como si fuera la pérdida de una instalación de gas, por ejemplo, se puede admitir cierta fuga de aire al exterior. Lo ideal es que esa fuga sea cero. Pero lo importante de nosotros, lo importante es que nosotros podamos determinar si hemos detectado alguna fuga, primero repararla, ¿sí? Y si esa fuga existe y no podemos por ahí encontrarla, podemos hacer un pequeño ensayo para ver cuánto aire se está fugando, ¿sí? Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos, digamos, un pequeño ensayo, como les había dicho recién. Lo que hacemos es llevar nuestra instalación de aire comprimido, ¿sí?, hasta una presión de trabajo, hasta la presión normal de trabajo. Por ejemplo, hemos dicho que nuestras instalaciones de aire comprimido trabajan generalmente cercana a los 7 bar de presión, ¿sí? Una instalación de aire comprimido industrial. Entonces lo que hacemos es, encendemos el compresor y llevamos la instalación a una presión de trabajo de 7 bar. En ese momento paramos el compresor, ¿sí? La presión debería mantenerse constante si no existen fugas, ¿sí? Pero como existen fugas, vemos que la presión comienza a descender hasta un determinado valor, ¿sí? Digamos, por ejemplo, que ese valor son 5 bar de presión, ¿sí? Eso lo establecemos nosotros cuando hacemos este ensayo. Cuando la presión llega a 5 bar de presión, volvemos a prender el compresor, ¿sí? Y medimos el tiempo en que el compresor demora en levantar la presión de los 5 bar hasta los 7 bar. Y a ese tiempo le llamamos T1. ¿Sí? La presión llegó a 7 bar nuevamente. ¿Sí? Paramos el compresor y vemos que comienza nuevamente a bajar la presión debido a la fuga hasta 5 bar. Volvemos a prender el compresor y así lo podemos hacer sucesivas veces, ¿sí? Es decir, comprimir, esperar que la instalación baje su presión, volver a comprimir, esperar que la instalación baje su presión, volver a comprimir. Entonces, T1 son los tiempos en el que el compresor está prendido, ¿sí? Los tiempos T1, T2, T3, T4 y T5. Y lo podemos ver porque la presión sube. Y la única forma de que la presión suba dentro de la instalación es que mi compresor esté inyectando aire dentro de la instalación. El resto del tiempo, ¿sí?, la presión baja, o sea que el compresor está apagado, ¿sí?, durante este ensayo.
nosotros vamos a llamar T al tiempo total de ensayo, es decir, el tiempo, la sumatoria de los tiempos que demora en desinflarse, por decirlo de alguna manera, la instalación, más la sumatoria de los tiempos en que el compresor está prendido, ¿sí? Toda esa sumatoria de tiempos me da el tiempo total T, ¿sí? Ahora bien, las fugas, le hago una pregunta. ¿Se producen durante todo el tiempo T o solamente durante el tiempo, los tiempos T1, T2, T3, T4 que el compresor está prendido? ¿Qué opinan ustedes? Durante todo el tiempo. O sea, durante todo el tiempo T, ¿sí? Entonces, fíjense una cosita. La sumatoria de los tiempos T1, o sea, T1, T2, T3, T4 y T5, han sido suficientes como para cubrir las pérdidas, las fugas de aire al exterior, ¿sí? Pero las fugas de aire se han dado durante todo el tiempo T. Entonces, si yo multiplico el volumen de la fuga por el tiempo T, voy a tener las fugas totales que se han dado durante todo el periodo de ensayo, ¿sí? Ahora, esas fugas totales van a ser igual a el volumen de aire comprimido que envía el compresor, o sea, la capacidad del compresor, por la sumatoria de los tiempos T1, T2, T3, T4 y T5. ¿Me explico? O sea, lo que yo he hecho con el compresor prendido durante T1, T2, T3, T4 y T5 es recuperar la presión que he perdido durante las fugas, ¿sí? Las fugas se han dado durante todo el tiempo T mayúscula, pero yo las he compensado con el compresor funcionando solo T1, T2, T3, T4 y T5. ¿Me explico? Entonces, haciendo el volumen de fuga por el tiempo total de las fugas, ese volumen va a ser igual al volumen que envió el compresor en los tiempos T1, T2, T3, T4 y T5. Entonces de acá yo lo que hago es despejar el volumen de la fuga, ¿sí? Si ese volumen de la fuga es un 5% de este volumen del compresor, mis fugas podríamos decir que son aceptables, ¿sí? Lo ideal es que ese volumen de fuga sea lo menor posible o que directamente no exista. ¿Estamos de acuerdo? Pero de esta manera nosotros podemos determinar en forma práctica cuánto aire comprimido estamos perdiendo y podemos compararlo con el aire comprimido que estamos produciendo, ¿sí? Y de esa manera podemos determinar si mis fugas son aceptables o no. ¿Está claro este tema? Este temita es tema de examen, ¿no? Así que si tienen alguna duda, es más, lo hemos tomado en el último examen final, ¿sí? Así que si tienen alguna duda, es el momento de sacárselas, ¿sí? Bueno, supongo que está claro entonces. Terminamos. Profesor, Sí. yo tengo una duda. El tema de los 7 barcos que usted nos pide para que trabajemos con esas máquinas, ¿usted saca una norma o es un valor preestablecido por experiencia? No es una norma, sino que es un valor que yo le doy como orientación, que las instalaciones de aire comprimido generalmente trabajan
con una presión de 7 bar. No es que sea una norma de que tu instalación tenga que trabajar a esa presión. Vos podés dimensionar una instalación que trabaje a más presión, ¿sí? Lo que yo les comento es como dato orientativo nada más, que una instalación de comprimido industrial generalmente trabajan a esa presión, digamos, de servicio, ¿sí? Perfecto. Bueno, si no hay ninguna duda más, voy a tomar asistencia, ¿sí? Profe, Sí, ¿puedo hacerle una pregunta, pero de un TP? sí, Mire, ¿puedo compartir pantalla ahora un rato? sí, compartí. Ahí está, ¿se está viendo? A ver, creo que yo tengo que dejar de compartir pantalla. Ahí Ahí está. se ve. Sí, Sí se ve. Bueno, acá en el TP7, que sí, teníamos esto con cogeneración, sí, teníamos que tratar de hacer el ejercicio, pero considerando como dos sistemas que están separados, ¿verdad? sí, sí, En la resolución, eh, acá cuando calculamos el calor de generación, eh, usamos una entalpía a 40 grados centígrados, ¿verdad? Que sí. si no me equivoco quedaba dentro de la campana. Sí, creo que sí, sí. Pero a la salida, o sea, ese sería el estado de la salida De la turbina, de la turbina. a la Y de entrada ahí, del condensador, claro, y sí, de ahí entra el condensador. sí. Y usamos una entalpía, pero como vapor saturado. ¿No tendría que ser la misma entalpía esta? Cálculo del calor perdido en el condensador. Sí, tendría que ser la misma entalpía esa, pero a ver, ¿por qué yo lo he puesto como vapor saturado? Sí, digamos que la entalpía del vapor de escape, sí, la entalpía del vapor de escape, y vos lo tenés, lo podés ubicar al punto I2, ¿verdad? Dentro de la campana. Sí, hacíamos el proceso ideal, isoentrópico, y de ahí usábamos el rendimiento de la turbina para encontrar este punto I2 Sí, a 40 grados centígrados. sí, tenés Bien, razón, ahora me acuerdo. Sí, y el calor que perdés en el condensador es la entalpía esa, esta que está acá. sí, hasta la entalpía del líquido saturado. Bien, Ahí como que yo le he puesto claro, de como... vapor saturado. Lo que pasa es que debo haber querido poner vapor húmedo, que es el vapor que vos tenés dentro de la campana, ¿entendés? Bien, Pero una vez que el vapor abandona la turbina, entra al condensador y de ahí hasta que se convierte totalmente en líquido saturado, ¿sí? bien, bien, bien. Está bien tu observación. ¿Está? Bien, bien, sí, eso era. Bueno, Gracias. perfecto. Profe, ahí en STP habla del dato, da un dato de emisividad. Me parece que era en STP. Sí, el problema 2. Pero no usamos la No, no emisividad, usamos, ¿verdad? no usamos la emisividad, digamos, la resolución del problema. Yo lo único ¿cuál era el objetivo de ese ejercicio? Es que ustedes vean las pérdidas que tenemos en un generador de vapor, ¿sí? Y determinar mediante el rendimiento, mediante ¿cómo se llama? El rendimiento
determinar el rendimiento mediante el método indirecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. No la usamos a la emisividad, ¿sí? Bien. Bueno. No sé si hay alguna consulta más o puedo tomar asistencia. Profe, el miércoles vamos a tener el trabajo práctico, el último trabajo práctico. Sí. Pero ese TP no iría al parcial, ¿verdad? No, STP no iría al parcial. Bien, listo. ¿Y podríamos hacer una clase de consulta en algún momento? ¿Quieren que hagamos una clase de consulta ese día? Bueno, a mí me serviría. ¿La semana que viene? ¿Les parece? Esta semana tendría que ser. Perdón, la semana que viene. La clase que viene, si quieren, hacemos una clase de consulta. Bueno, bueno. ¿Ah? Sí, pero bueno. Y bueno, el TP les queda para ustedes. Y si tienen alguna duda, me piden una clase de consulta y yo les doy una clase de consulta. El TP está subido, el TP es de aire comprimido y está subido a la facet virtual, ¿sí? Si quieren, en la próxima clase hacemos una clase de consulta, ¿sí? Y bueno, ustedes resuelven el TP de acuerdo al material que yo he subido a la facet virtual y si tienen alguna duda me consultan la semana siguiente. ¿Sí? Bueno, hagamos así. ¿Mm? Por ahí les sirve más una clase de consulta que desarrollarlo al TP, digamos, en la próxima clase. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Hacemos clase de consulta la próxima clase. Bueno, voy a tomar asistencia. ¿Ah? Acevedo, Presente. Alfieri, Presente. alias, Presente. Altamirano, Presente. Argüello, Ávila, Presente. Azubel, Presente. Bravo, Presente. Cangemi, Presente. Casañas, Presente, profe. Casanova, Presente. Cesano Valentín, Cesano, Chevaya, Presente. Cifre, Presente. Contino, Presente. Coronel, Presente. Cotela, Presente. García, Presente. Giovanello, Gómez Montero, Presente. González, Presente. Guillén, Hughes, Ibáñez, Presente, profesor. Christoph, Luca, Presente. Lucero, Presente. Maldonado, Presente. Maita, Presente. perfecto. Miranda, Presente. Moreno, Presente. Navas, Presente. Nofal, Presente, ingeniero. Núñez, Presente. Pérez de la Fuente, Presente. Pérez Peliza, Presente. Ramasco Padilla, Presente, profesor. Ríos Antenucci,
Ripkin, esta chica creo que está, sí. Romero Majada, Presente. Ruiz Jerez, Presente. Sánchez, Presente. Sánchez Murga, Presente. Sánchez Romano, Presente. Simón, Terán Ulloa, Cofré, Presente. Luques Presente. y Almirón. Presente. Bueno, nos vemos la clase que viene. Vamos a hacer una clase de consulta entonces, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.